Buen domingo a todos. Gracias, mis queridos escuchas. Gracias por estar en estas charlas dominicales donde abordamos temas técnicos y, por supuesto, los vinculamos con hechos reales, con hechos cotidianos para poder generar una cultura de integridad, estar informados y poder entender más allá de lo que nos dice cualquier eh, documento, cualquier discurso, nuestros jefes, qué hay atrás que no nos dicen. En esta ocasión voy a abordar el tema de la cultura de la denuncia. Lo complejo, porque en esta semana hemos visto discusiones públicas que han llegado en todos los entornos en relación a lo que son las denuncias anónimas, en querer desacreditar esa herramienta tan útil y tan reconocida a nivel mundial como el primer lugar para conocer y saber de hechos de corrupción. Déjenme compartirles en esta pantalla. Ustedes saben que yo represento en México la Asociación de Examinados de Fraude en el capítulo México. Me dedico a dar capacitación, especialización y apoyar a organizaciones privadas, académicas, en el entorno de sensibilizar a sus empleados, a la alta dirección, a generar las herramientas antifraude necesarias. En el reciente documento que acaba de publicarse, que pueden encontrarlo en el sitio www.acfe-mexico.com.mx, se revela que el 43% de la detección de fraudes y hechos de corrupción fueron detectados mediante avisos de un informante. Fíjense, es más del triple de los casos que son los métodos comunes. Y estos avisos, estos tips allá en Europa y en Estados Unidos llaman tips o whistleblower, son los informantes, provienen de los empleados. Y un tercio nos dice que provienen de proveedores y clientes. ¿Por qué? Bueno, primero, esto no es nuevo. Durante más de 10 años que se ha publicado este reporte estadístico que se genera en Estados Unidos y que lo construimos quienes nos dedicamos a investigación y somos examinadores certificados de fraude, ha sido consistente en que las organizaciones, el método más certero y donde se han conocido el mayor número de hechos delictivos, corruptos, fraudulentos, son las líneas de denuncia. Y eso las ha obligado, y qué bueno que así lo hagan, a ser responsables sociales y a integrar en sus procesos una línea de denuncia. En este contexto, fíjense la importancia de la cultura de la denuncia. En una de las charlas en que doy en conferencias se llama la cultura del speak up. Speak up es cómo puedes hacer que la gente hable. ¿Por qué es importante que la gente hable? ¿Por qué? ¿Qué impide que los empleados, los proveedores, los clientes denuncien? Porque las organizaciones están más preocupadas en que sí denuncien, en que se genere confianza y tengan la certeza de que al fomentar esta cultura de la denuncia, no va a haber represalias, que va a haber una conciencia y que se va a llevar más allá de la denuncia una investigación certera y que puede ser que para ellos es mejor y por supuesto para los que nos dedicamos también a esta actividad igualmente por una persona externa o por sus áreas internas de investigación. Y lo que se espera es que cualquier empleado, cualquier titular que sepa que hay un hecho irregular o que lo piense, aunque no lo tenga muy claro, pero que considere que hay un acto oculto que puede ser dañino para la organización, pues sea revelado. Ya la organización se encargará de tomar la decisión. Porque este efecto avestruz que tenemos en México, y discúlpenme todos ustedes, es realmente penoso. El efecto avestruz es que simple y sencillamente asumimos que todos lo hacen, que no pasa nada, y cuando alguien nos denuncia, simple y sencillamente queremos que traiga todas las pruebas en la mano.
Yo quiero que me digan si esa es la respuesta al valor y a la fuerza de quien tiene esa conciencia y que por alguna razón no lo ha hecho antes de denunciar actos irregulares. Y esta conciencia de comportamiento tendría que premiarse en un alto sentido. Lo digo en todas las conferencias eh, que he dado, los cursos, porque finalmente un ser humano tiene que desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. Y en esas convicciones, muchas veces, por necesidad del trabajo y por el entorno en el marco gubernamental o privado, porque también en el marco, perdón, en el marco privado hay hechos, encubrimientos, sobre todo en temas de acoso y de hostigamiento sexual, que ese es un tema que ha padecido la administración pública, que ha padecido en muchos sentidos y que se ha incrementado y que nadie hace nada. Entonces, no solamente tenemos que entender por qué las personas toman la decisión de denunciar, sino entender la denuncia en su fondo. Y si nosotros, en lugar de entender la denuncia en el fondo, nos ponemos a alegar si la denuncia es anónima, si tiene soporte, que no es cierto, que sí es cierto, y empezamos a amenazar y a generar represalias, amenazas con quien inicia una investigación, yo considero como investigadora y experta en estos temas que no estamos en el lado correcto. Hay señalamientos que las denuncias integran y yo les decía que no van a tener todos los elementos. Me tocó ver cómo en la construcción de lo que es las leyes, ¿no? Que construyeran el Sistema Nacional Anticorrupción, dejaron la denuncia, y eso fue maña de todos los partidos y por supuesto el grupo político en el poder, que hoy sigue también una parte incrustado, ¿no? Disfrazado son transvestis, pues, y que narro aquí en mi libro de La Casa Sucia, y están todas las redes de poder que persisten y cómo dejaron que quien fuera a denunciar tenía que tener los elementos, papeles, bla, bla. Díganme quién tiene toda esa información. Díganme hoy si hay una protección real a los denunciantes. Miren el caso, su servidora como denunciante, persecución hasta el día de hoy, amenazas de innombrables que están ahí en mi libro, nombrados con todos los elementos y los actos de corrupción que han hecho y que hoy quieren parecer próceres de la honestidad. ¿De qué sirve estos programas? Y perdónenme mi franqueza, de protección, de alertadores de la Secretaría de la Función Pública, que no solamente han sido inoperantes. Tengo casos y tienen temor y muy fundado los órganos internos que se han acercado a mí a decir que los corren, les han pedido que no sigan las investigaciones. ¿Por qué? Porque tienen miedo a represalias. Son depredadores de la decencia, depredadores de la integridad. Y se salen con la suya. Fíjense, denuncias, por ejemplo, por acoso sexual, siguen durmiendo el sueño de los justos en los tres poderes. Y entonces decimos, ¿por qué siguen estando entre todos encubriéndose? ¿Por qué pasan estas cosas? Y estas denuncias, también hay unas que publico en este libro sobre un depredador que está en la Auditoría Superior de la Federación, cuyo hermano está ahorita en la política y que dijeron que no se considera que es un acoso sexual. ¿Qué pasa? Que las víctimas, porque son varias, encuentran otro empleo y ya no quieren volver a saber nada, ya quieren borrarlo de su vida, pero estas personas quedan marcadas. Y entonces, déjenme regresar al tema que nos ocupa, que tiene que ver con la denuncia que se presentó en el entorno de aquí poner, en el entorno de la Suprema Corte de Justicia. En el mundo, aquí lo tenemos, está caminando para generar legislación para apoyar a los denunciantes. Les muestro aquí esta legislación que es europea, donde se contempla la participación ciudadana en acciones públicas para impulsar la investigación sobre actos de corrupción, donde se celebra la actuación cívica,
donde la denuncia anónima que aparece desde la Convención de las Naciones Unidas en 2003 establece que los estados deben tomar las medidas apropiadas para garantizar que haya elementos, canales apropiados de denunciar. La denuncia anónima, pues claro, yo digo en mis cursos y en charlas, ¿quién en su sano juicio en este país se atreve a denunciar con nombre y apellido ante las fiscalías? Miren en la función pública, ¿qué pasa? Nada. Los canales de denuncia sirven para que sus empleados, las personas, proveedores que tengan conocimiento sobre posibles incumplimientos, puedan entonces llevar a cabo actos que les ayuden y que coadyuven, por supuesto, para conocer quiénes son los responsables. Y este documento que se generó, se publicó hace un par de años en la Unión Europea, nos habla con mucha claridad de lo que se espera en ese contexto. Y cuando hablamos de lo que se espera en este contexto, no solamente estamos hablando de la importancia de protección al denunciante, porque la importancia de proteger al denunciante tiene que ver con que si alguien genera desconfianza o temor, pues simple y sencillamente no va a hacer lo correcto porque sabe que investigar en este país tiene consecuencias. Esta ley, que es la 0223, tiene como finalidad implementar medidas para proteger a las personas que denuncian, que informan, que alertan sobre conductas o malas prácticas que se producen en una organización, en gobierno. Al mismo tiempo, fíjense, fomenta la transparencia y un marco de integridad y evita, se sienten seguros, consecuencias negativas o represalias. En nuestro país no has acabado de denunciar en este sistema interno, ya te están poniendo de patitas en la calle. Y aparte de todo, se hablan para que no te contraten. Son indignos, son vergonzosos. Y más, perdónenme que se los diga, los varones se encubren entre todos. Entonces, proteger a los informantes en nuestro país es básico, es relevante. Pero aparte de esa protección, es qué nos están revelando, qué nos están diciendo en la denuncia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algo que existe, hay algo que alguien conoce. Que eso, fíjense bien, no significa que todos los hechos puedan ser probados o que sean falsos, no. Y entonces nosotros tendríamos que empezar a analizar a partir de los indicios, de los señalamientos que se hacen, qué procede y cómo debemos de investigarlo, quién es la autoridad responsable de ello. Y cuando escucho decir que no hay protocolos y por tanto no se deben de investigar, me quiero morir de impunidad. O sea, ¿cómo? Entonces, alguien, porque no hay un protocolo, ¿quién decide que no hay protocolos? Siempre y hay, por supuesto, desde la Constitución están protegidos todos los hechos y derechos para llevar a cabo investigaciones. Y las investigaciones deben tener características particulares, deben ser objetivas, pertinentes, imparciales. Y alguien escuchaba yo ahí que no, es que hay injusticia porque no están respetando el principio de la presunción de inocencia. Yo les quiero externar mi opinión. El principio de la presunción de inocencia aplicable en los procedimientos administrativos y penales es dentro de un procedimiento. Pero yo me quiero imaginar a mi investigadora, que estoy armando la investigación, presumiendo inocencia. Voy a investigar para documentar, no presumiendo inocencia. Voy a investigar apegada a la norma para obtener todos los indicios, las evidencias, todo el entorno de las circunstancias, los testimonios, de los señalamientos que se hacen. Pero yo, imagínense, no, es que debe ser inocente o de inocentes y entonces no pueden, no. La investigación es profunda, es exhaustiva. Y esto es importante que no tenga un sesgo en ningún sentido, que inclusive si alguien está a cargo de investigaciones y tiene un odio por una parte o se siente como que va a ser el acto de redención porque algo le hicieron, debe excusarse. Necesitamos tener la cabeza fría. Necesitamos entender, investigar, razonar, generar líneas de investigación, no descartar una denuncia anónima porque es anónima, por supuesto que no,
la amistad política mata investigaciones en este país. Lo digo yo también, que ahí tengo 2 amparos que afortunadamente han caminado porque las denuncias que hice sobre la pandilla de la Auditoría Superior y las conductas documentadas, simple y sencillamente no han hecho nada. Y ahí está la autoridad investigadora. No queremos esas autoridades investigadoras en este país. Queremos autoridades que seriamente inicien los procesos de investigación sin caer en esas tentaciones de cacería de brujas. Pero tampoco queremos una intención política, jamás. Y entonces a mí me duele en realmente como ciudadana y como experta en investigación que inmediatamente se genere una serie de atropellos y de intimidaciones y de amenazas, ¿no? Que juicio político, que electoral, que hizo, porque entonces estamos haciendo lo que le reclamamos a otros. Priva la desconfianza entre nosotros. Quieren quitarte los celulares cuando entras a algún lugar. Bueno, finalmente, yo digo, a ver, si somos los funcionarios éticos y todo es transparente, tenemos que repensar esta idea de las investigaciones. Y estos actos que son más emocionales que racionales, de atacar y ensañarse con toda la violencia política y del poder, es una violencia innecesaria y desmedida. Si pedimos legalidad, debemos de actuar con congruencia. Simple y sencillamente porque yo me siento, no solamente en los zapatos, en la vida de estas personas que tienen el valor de denunciar o de hacer lo que consideran correcto e inmediatamente sufren ese latigazo del poder. Necesitamos generar credibilidad en los ciudadanos. Necesitamos nosotros creer en que de veras, al menos en una entidad, en un caso, va a haber una investigación seria. Porque fíjense, si nos subimos a una carroza política, las carrozas son de muerte. No queremos carrozas políticas, queremos investigadores forenses, queremos frutos, queremos evidencia. Y tenemos, por supuesto, elementos, muchos elementos en la denuncia que se presentó en relación a la Suprema Corte que se pueden investigar. Hay nombres y hay hechos. La persona que realiza esa denuncia o el grupo de personas tienen mucho conocimiento, sobre todo hacia una persona. Y entonces hay elementos que nos permiten generar realmente inferencias valiosas. Investigar, y hay a quien entrevistar, y hay cómo documentar resultados de lo que dicen, se puede checar si hay por ejemplo, un retraso en la atención de denuncias por acoso, si realmente hubo ciertas resoluciones que no son acorde. O sea, esta investigación no se puede hacer en un mes o en 2 meses. Yo creo que se va a llevar por lo menos unos 6, 7 meses, pero hay elementos para hacerlo. Y a lo mejor uno de los principales elementos es dónde está la persona que señalan actualmente y cómo llegó a ese cargo. ¿Cuál fue el mérito para llegar a ese cargo? Y fíjense, quiero compartirles también en mi experiencia, que con algunos de mis jefes anteriores, tenía a sus segundos que le hablaban muy bonito al oído. Y hay personas que cómo les encanta que les hablen bonito y les hagan, yo les digo tuquear en el sur, no sé cómo se diga, les hagan creer la maravilla. Y atrás de eso no ven la verdadera máscara. Hago unas narrativas también en mi libro. ¿Y qué pasó cuando pasó todo lo que ha pasado? Bueno, pues que salen las verdaderas caretas y ahí están las traiciones y los hechos. Aquí creo que más que ir con la emoción, tenemos que revisar las denuncias en el sentido de lo que se establece, de determinar, eliminar, corroborar, acreditar y los medios idóneos, que son una maravilla, se van mucho. Yo soy entrevistadora forense certificada internacional en las entrevistas porque las personas, y yo espero que así lo hagan durante la investigación, tienen que hablar con la verdad. Tienen que hablar con la verdad y tienen que decir en su caso, hay muchos elementos para crear, eh, el, eh, buscar y crear indicios certeros. Y lo más importante, en lugar de negar, atacar y demás, yo creo que es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto, nunca, nunca de esto nos vamos a arrepentir. Les espero para la siguiente entrega y vamos a ver si hay alguna. Me encanta porque ponen temas sobre la mesa
no dejen de denunciar, que no les gane el miedo y háganlo anónimamente, porque yo también digo, nunca les diría pongan nombre y apellido, porque es una carga muy pesada en este país hacerlo. Y esas complicidades documentadas, y ahí tienen mis redes en la Casa Sucia y en el sitio para cual, perviven. Y no es nuevo, en la Corte ahí señaló toda una red de corrupción creada hace años, y cómo familias enteras se apoderaron de los mejores cargos y perviven. Es triste y lamentable, pero esa es la situación que ha sucedido. Y bueno, ahí vamos, unidos contra la corrupción y el fraude. Muy buen día.